cómo resucitarán los muertos. Y aprovechando que estamos cerca de la Semana Santa, pues vamos a ver precisamente que la única persona que pudo habernos con absoluta veracidad y certeza indubitable de que hay vida después de la vida fue el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Cuando nosotros enfrentamos debates con ateos, agnósticos, escépticos, comunistas o diferentes ideologías, siempre atacan lo que se llama la religión. Y el cristianismo, esto es importante para todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, que se dicen cristianos, que tú tengas la oportunidad de defender tu fe. Porque dice en Filipenses 1, fuimos puestos para defender lo que creemos. Tú hablas con una persona de X religión o de X ideología y no saben defender. Inclusive el mismo ateísmo. Tú hablas con un ateo con cierto nivel de preparación y le demuestras que ni biológica, ni genética, ni científica, ni matemáticamente el ateísmo se puede sostener. Entonces es importante que entendamos que estamos en un mundo del siglo XXI donde estamos enfrentándonos, ¿verdad? Abogados, licenciados, físicos, matemáticos, astrónomos, ateos, gente en la televisión. Hay cada persona que dices, no puedo creer cómo le dan la oportunidad de hablar a esa persona. No sabe ni cómo se apellida siquiera, ¿verdad? Pero esta es la razón por la cual la Biblia nos dio Dios para que podamos forjar un carácter y tener convicciones profundas de qué es el cristianismo. El cristianismo no es una religión. Las religiones son las más de 10,000 religiones que hay en el mundo, comenzando con el hinduismo, que es la religión más antigua que se fundó, el hinduismo. Del hinduismo salió el islam o los musulmanes. Y de ahí comenzaron las religiones con filosofías orientales y vinieron después ya, ¿verdad? Las diferentes religiones que han cundido y que siguen cundiendo y que cada mes nacen 6, 7 religiones de acuerdo a las estadísticas de las Naciones Unidas. Entonces, el cristianismo es una relación. Tú puedes ser católico, puedes ser protestante, puedes ser mormón, puedes ser musulmán, puedes ser de la ciencia cristiana, X como se llame tu religión. Si tú no tienes a Jesucristo, no tienes la vida eterna. Primera de Juan 5, del 10 al 2. El que tiene al Hijo, no el que tiene una religión. Tú puedes haber nacido católico como todos nosotros. Nosotros fuimos creados en esta religión. Con mi papá era muy apegado, un católico sincero, porque es lo que heredamos. Otros nacieron budistas, pues son budistas. Otros nacieron mormones, pues son mormones. Otros nacieron evangélicos, pues son evangélicos. Pero Dios no tiene nietos. Entonces, si tú naciste católico o protestante o mormón o musulmán, tiene que llegar un momento en tu vida en la que tú tienes que examinar si lo que tú crees tiene bases para poder sostenerse. Si es posible que realmente el fundador o el origen de lo que tú crees, de tus creencias, tenga una base sólida como la tiene Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo en los debates que tengo continuamente, esa es mi defensa. Me enfrento con diferentes personas de diferentes creencias, de diferentes religiones y siempre acabo diciéndoles, ¿acaso tienen ustedes un libro mejor que la Biblia? Y hay un silencio sepulcral de todas las religiones y de todas las ideologías. Hasta este momento nadie se ha atrevido a decirme, pues mire, creo que el libro del Mormón es mejor que la Biblia, o el Corán de los musulmanes, o el Popol Vedas de los persas, o el Tripitaka de Buda, etcétera, etcétera. Nadie se atreve, porque sería una ignorancia absoluta de decir, hay un libro mejor que la Biblia. En registros históricos, geográficos, arqueológicos, genéticos, físicos, matemáticos, literarios, poéticos, antropológicos, en la disciplina que tú quieras, no se compara la Biblia con ningún libro sagrado o de los que se consideran sagrados. Y partiendo de esta base, ya puedes tú a debatir con cualquier persona, porque partiendo de que, bueno, ¿sobre qué base vas a debatir?
Si me vas a debatir sobre el base del Corán, te le muestras los errores tremendos que hay en el Corán. No hay ni profecía, ni arqueología, ni geografía, ni genética, ni qué es el matrimonio, ni qué es la familia, ni el origen de los lenguajes, ni el origen de las razas, ni lo que la ciencia comprueba todos los días, que la Biblia con siglos de anticipación lo anticipó. No hay ningún libro comparado con eso, más que la Biblia. Y si agregamos, si ponemos a Cristo aquí, y ponemos aquí a Buda, a Mahoma, a Mahatma Gandhi, a Confucio, a Zoroastro y como dicen en mi tierra, al gallito giro que quieras. ¿Cuál es tu gallo? ¿Cuál es tu hombre que más admiras? ¿Cuál es el hombre que tú consideras el compendio de la verdad y de la filosofía y del conocimiento del universo? Trae el que quieras y compáralo con Jesucristo. No hay comparación. No hay comparación absolutamente en ninguna área. Entonces vean ustedes la base sobre la que estamos parados. Es increíble. Por eso vamos a demostrar que el mensaje no de una religión, sino el mensaje de la resurrección de Jesucristo es la base del cristianismo. ¿Qué les estoy diciendo? Si Cristo no hubiera resucitado y vencido la muerte, y no se hubiera aparecido más de 500 personas, el imperio romano no hubiera sido vencido y los apóstoles hubieran sido encontrados mentirosos y el cristianismo estaría basado en lo que están basados todas las religiones, en dogmas, en cultos, en ritos, en ceremonias vacías y carentes verdaderamente de la verdad. Entonces el cristianismo tiene una base, la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos nosotros predicando este mensaje. Abran su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Y examinemos en esta serie que hemos llevado a través de varias semanas, cómo resucitarán los muertos. ¿Por qué el cristiano tiene una esperanza que no tienen muchas personas? Hay muchas religiones, por ejemplo, los egipcios enterraban a sus muertos y algo les decía que hay algo en el más allá. Eso sí lo trae todos los seres humanos. Algo dentro del ser humano, los indios en Estados Unidos, los Sioux, los Cherokee, los Apaches, todas estas tribus eran y son, muchos de ellos todavía siguen siendo espiritistas. Creen que hay espíritus en los árboles y hacen sesiones de espiritismo y con humo, y tienen todas las tribus un brujo que los comunica con espíritus, porque algo en el ser humano le dice que hay algo que trasciende, aunque no saben qué es, pero como traemos la eternidad, dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, dentro de nosotros nos inspira a buscar algo fuera de nosotros. Entonces, egipcios, sumerios, babilonios, griegos, romanos, las tribus, no importa las civilizaciones que tú me menciones, todas han dicho, enseñado de alguna forma en sus libros que consideran sagrados que hay el más allá. La brujería, ¿qué es la brujería? El contacto con los espíritus, el contacto con los demonios, el contacto con la madre muerte y la madre muerte y Satanás, etcétera, etcétera. Y saben que existe Satanás. En Houston, Texas, acaban de abrir la iglesia satánica en Houston. Y el símbolo es un chivo, ¿verdad? Con el pentagrama, que es la estrella de 5 puntas. La estrella de David es de 6 puntas. El pentagrama es de 5 puntas. Y tú lo ves, es la cara de un chivo. ¿Por qué? Porque es el chivo cabrío, el símbolo de Satanás en la Biblia. Entonces, hasta los mismos satanistas adoran a alguien opuesto a Dios, que es Satanás. Y saben que es algo o un poder que trasciende de maldad y que han escogido ellos unirse a ese ejército sabiendo, ¿verdad?, de que esa persona es real, porque Satanás es real. Cristo habló más veces del diablo que de las cosas del cielo y mencionó más el infierno que el cielo también. Entonces, es interesante que veamos toda esta gama de información para que tengamos base y sepamos que podemos discutir con el que sea, con físicos, matemáticos, con astrónomos, con ateos, con escépticos, con políticos, con el que tú quieras,
Y siempre te encontrarás de que esas personas con las que tú debates en tu escuela, maestros y todo, no conocen las evidencias de la Biblia. No conocen las bases del cristianismo. Por eso hablan tonterías y cosas tan ignorantes. Y por eso vemos en la televisión hablando tantas cosas, ¿verdad? No saben ni lo que están hablando. No, en la Biblia esto. Y leíla por acá. Papacito, ¿ya la leíste? No, entonces, ¿cómo te atreves a hablar de algo que ni siquiera sabes, ni has comenzado a considerar las evidencias que existen? Pero así es la gente en las películas, en las telenovelas, en todo, ¿verdad? Es Cristo la burla, el cristianismo es la burla, la Biblia es la burla, no es un libro hecho por hombres, y esto y el otro, y desgraciadamente, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde está el ejército de Dios? Tu familia, tus amigos, tus primos, ahora en Semana Santa, por acá hay que viva la jarra y pasa la jarra, etcétera, etcétera. ¿Dónde están esos cristianos para enfrentar a este mundo y decirles, saben ustedes viven y se comportan como se comportan porque no conocen realmente quién es Cristo? Solamente lo tienes en una cruz y vas el domingo y el miércoles de ceniza y te persinas, etcétera, etcétera, pero tu vida carece de propósito, de sentido por desconocer el mensaje central del cristianismo. 1 Corintios 15, versículo 12, dice así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hace algún tiempo les conté el debate que tuvo un gran físico matemático llamado Blaise Pascal. Blaise Pascal, Isaac Newton, Einstein creía en Dios, Louis Pasteur, Maxwell, el que escribió las ondas. Todos estos hombres inteligentísimos, físicos, matemáticos, astrónomos, creían en Cristo y tenían a Cristo como su Salvador. No fue hasta el siglo XX cuando el ateísmo despertó con la fuerza que despertó por el ensoberbecimiento de la tecnología y los avances científicos y tecnológicos a los que el hombre evolucionó. Pero una vez Blaise Pascal hablaba con un ateo y le dijo: bueno, mire, señor ateo, de acuerdo a usted, morimos y no hay nada, ¿verdad? Al polvo y se acabó. En esta vida no importa que hayamos matado, que hayamos robado, que hayamos sido buenos o que hayamos sido malos, no hay castigo, no hay justicia, no hay nada. Al polvo regresamos y ahí nos quedamos para siempre. Pero si Cristo tenía razón y realmente Él resucitó, déjeme decirle algo. El día de la resurrección no me importa lo que usted diga o lo que yo diga. Porque si usted tiene razón, le dijo Pascal al ateo, pues ahí quedé y no perdí nada. Pero si Cristo tenía razón, ¿qué amolada se va a llevar en el infierno? Así que ya sea que tienen razón o que no tengan razón, salimos ganando nosotros. En una supuesta consideración, ¿verdad?, bastante extrema. Entonces, si Cristo nos resucitó, ¿para qué vivimos? ¿Quién nos puede garantizar que hay vida después de la vida? Ahora, científicamente ya y neurológicamente están saliendo muchos libros, estoy leyendo muchos libros de muchísimos médicos, neurólogos principalmente, que han tenido pacientes que al borde de la muerte han testificado, y yo tengo parientes muy cercanos que han experimentado esto, que cuando estaban en la cama, en la sala de cirugía, en el quirófano, ellos sintieron que se salían de su cuerpo y veían exactamente lo que estaban platicando los médicos de las enfermeras, y cuando se cayeron las tijeras de la mesa del quirófano, etcétera, etcétera, y cuando regresaron a la vida o cuando regresaron a su estado consciente, testificaron y dijeron:
ustedes, mientras yo estaba completamente, vi lo que hacían y vi lo que estaba en el cuarto y como que viajé por el hospital y regresé a mi cuerpo otra vez. Y de estos testimonios hay cientos en el mundo entero, de médicos alemanes, de médicos belgas, de médicos ingleses, italianos, franceses, etcétera, etcétera. Esto es algo ya innegable. Y cada vez se hacen más películas y más libros acerca de personas que han dicho que fueron al cielo, que vieron un túnel, que vieron una luz y que regresaron, inclusive personas que han ido al infierno. Yo no estoy testificando si sean verdad o no sean verdad, pero es increíble las experiencias que tienen muchísimas personas que trascienden la vida física y que dan testimonio de que hay algo después de esta vida. Muy bien. Cuando venimos a la resurrección de Cristo, encontramos algo que es absolutamente trascendental. El Nuevo Testamento que tenemos aquí en nuestras manos describe que Cristo fue arrestado y acusado de blasfemia por los líderes religiosos judíos que conformaban el Sanedrín, que eran aproximadamente 72 ancianos líderes de los cuales las leyes religiosas dependían. Fue encontrado culpable y llevado a juzgar ante Poncio Pilato. Todo estoy hablando no de ritos, no de cosas fantasiosas, ni de leyendas, ni de mitos, ni de cosas. Estamos hablando, cuando venimos a la Biblia, de historia, respaldado por la historia. Esto no son leyendas ni son cuentos de hadas. Estamos hablando de algo que la historia y la geografía y la arqueología respalda. Esto es una de las armas más fuertes que tenemos para defender el cristianismo. Muy bien. Fue juzgado por Poncio Pilato para ser ejecutado. Bajo la presión de los líderes judíos, fue condenado a muerte, azotado por un látigo romano. Los látigos romanos tenían 35 colas. No eran así como la película La Pasión de Cristo, que eran chiquitos. Eran como de 1 o 2 metros y tenían puntas de hueso con acero. Entonces, el soldado romano a la víctima le daba el latigazo y se le enrollaba 2 o 3 veces con las puntas de hueso y de acero, y cuando jalaba el látigo desprendía los tejidos subcutáneos del dorso y de la espalda de la persona ejecutada o la que iban a ejecutar. O sea que después de los 39 latigazos que a Cristo le dieron, no tenía absolutamente piel, escuchen esto, no tenía piel ni enfrente ni atrás de la espalda. Era un guiñapo humano de sangre. Aparte le pusieron las espinas y aparte le hicieron y le forzaron a que cargara la cruz, que se le cayó y tuvo un negrito llamado Sirene Simón que lo pudo ayudar. Y al llegar a la cruz, lo acostaron con la espalda como tenía, sin los tejidos subcutáneos, sobre la madera, y le clavaron las manos y los pies, y al levantarlo, al caer el cuerpo sobre la cruz, imagínense todo el desgarramiento interno que ahora los médicos modernos testifican de cómo pudo Jesucristo soportar todas estas cosas, un dolor de lo más excruciante, para que pudiéramos nosotros ser perdonados de nuestros pecados. Vemos nosotros también que fue crucificado en el monte Gólgota. Es interesante que la palabra Gólgota significa el lugar de la calavera. O sea, fue crucificado precisamente porque es en nuestra calavera, en la mente, donde se encuentra la batalla entre el bien y entre el mal. La batalla entre el bien y entre el mal se encuentra aquí, dentro de nuestra calavera, en nuestros pensamientos. La guerra del ser humano es aquí, no es en las manos, no es en el corazón, es aquí. Aquí está la guerra entre el bien y entre el mal. Y aquí nosotros, si es el campo de batalla, nuestra mente, Dios quiere que cambiemos nuestros pensamientos para poder luchar contra todos los pensamientos de Satanás y los demonios y tener una mente controlada por la paz. El ser humano en el siglo XXI que vivimos, se calcula, de acuerdo a la clínica Roche, es en Boston, y al Hospital Hopkins en Estados Unidos, que se consideran los 2 centros médicos más prestigiados del mundo todavía, han llegado a la conclusión, estos 2 centros médicos famosísimos, que más del 65% de las enfermedades
físicas y mentales de los seres humanos tienen un solo origen. No es el colesterol, no son los problemas cardíacos, no es los triglicéridos. El problema del ser humano se encuentra en el estrés. En el estrés. ¿Qué es el estrés? La enfermedad del siglo XXI. La enfermedad que padece se calcula el 85% de la población a nivel mundial. ¿Qué es el estrés? Es un estado de ansiedad, de preocupación, de tensión, de estrés, de enojo, de ira, de odio, de envidia. Todas estas sensaciones que experimentas en tu mente de amargura, de rencor, todo esto te impide ser una persona controlada por la paz. Y hace 2000 años un hombre, Jesucristo, viene a darnos la medicina que 2000 años después se está descubriendo que esa medicina nos la dieron hace 2000 años. Mi paz les dejo, mi paz les doy. El ser humano no puede funcionar sin estar en paz consigo mismo. Mientras tú no tengas paz contigo mismo, con tu vida, mientras no entiendas y hayas aceptado el perdón de Dios, no te vas a poder perdonar tampoco a ti. Y hay personas que son autodestructivas, no se perdonan. No, a mí nadie me puede perdonar, tienes razón, pero hay alguien que sí te puede perdonar, que se llama Jesús. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esa paz debe gobernar, de acuerdo a la Biblia, nuestra mente. Porque si yo no tengo esa paz en mi mente, escúcheme y síganme con mucho cuidado. Si no somos gobernados por esta paz, mis decisiones que yo tome no me van a beneficiar. Me voy a lamentar de ellas el día de mañana. Nunca tomes una decisión enojado con tu esposa. Me voy a divorciar. Vete y dale 10 vueltas a la manzana, corre 20 kilómetros o tómate 2 o 3 días y ya que estés sereno moreno, tranquilino pino cocolino, calmado, ya que estés en tus 5 sentidos, pensando ecuánicamente las consecuencias, las no consecuencias, ya puedes decir, vamos a arreglar este asunto, no vamos a escaparnos por una puerta falsa, todo tiene solución. Pero esta condición del ser humano de reaccionar inmediatamente y de tomar decisiones y ya no te quiero, y esto y el otro, y matar y robar, etcétera, etcétera, es precisamente porque el ser humano no es dueño de sí mismo. Y Cristo viene a eso en nuestras vidas, santos de Dios, a que seamos controlados por su paz que sobrepasa todo entendimiento. Un centurión romano, ya colgado Jesucristo, los romanos tenían la orden de que todos los colgados, crucificados, tenían que estar seguros de haber muerto. Entonces los romanos tenían una como bate, ¿verdad? Como de béisbol, ¿verdad? Un tronco así grandísimo, y se acercaban los crucificados y les rompían los meniscos de las rodillas. Para que al romperse los meniscos de las rodillas, porque estaban así los crucificados, colgados, al romperse los meniscos ya no tenían donde seguir sosteniendo, y entonces si no estaban muertos por los clavos y todo lo que pasaron, morían ahogados, se asfixiaban, porque el diafragma ya no podía jalar aire. Entonces era la puntilla final, como decimos muchas veces a los toros, ¿verdad? A los toros ya ves que les meten la espada en la tauromaquia, y al final el torero viene y le mete con un cuchito chiquito y le hace así, aquí atrás, abajo del hipotálamo al toro, y entonces el toro nada más se hace así y ya muere. La puntilla final. Entonces la puntilla final era romper los huesos, pero estaba escrito en Éxodo que a Cristo no le podían romper los huesos. Entonces, el centurión romano, y aquí era un personaje importantísimo, porque por eso lo crucificaron. Este hombre dice que era el César y que iba a hacer una revolución. No. Entonces le encargaron al centurión romano que él se encargara de certificar de que estaba muerto Cristo. Y de una forma coincidencial, que no es coincidencial, el centurión romano no sabía lo que estaba haciendo, no le rompió los huesos, sino que agarró una lanza y dijo, ¿verdad? Por si las flies. Y entonces lo agarró la lanza que le entró por el lado izquierdo de la costilla y le atravesó todo el lado, o sea, de lado a lado, todo lo atravesó y atravesó la capa de lo que se llama el pericardio, que es una capa que envuelve el corazón.
Entonces, al atravesarle con la lanza y volvérsela a sacar, no había ya duda alguna de que ese hombre estaba muerto. No podía ya resucitar. No estaba a medias, estaba completamente muerto. Y lo más interesante es que en el capítulo 19 de Juan, Juan escribe, se acercó cuando después que el centurión le dejó la lanza, se acercó Juan porque Juan y la Virgen María y María Magdalena y otra eran 3 mujeres y Juan eran los únicos que se quedaron en la cruz, al pie de la cruz. Y Juan, al acercarse a ver a Cristo, después de que le salió la espalda, Juan escribió en Juan 19, y vi salir una gota de agua mezclada con sangre. Eso fue lo que escribió Juan. En aquel tiempo, hace 2000 años, la cardiología no estaba tan avanzada como está avanzada ahora. Y ahora los cardiólogos del siglo XXI dan testimonio que cuando se mezcla la sangre con el agua, significa una rotura del pericardio. ¿Qué nos quería el Espíritu Santo dar a entender con esto? Que Jesucristo murió ¿de qué? ¿De asfixia? No. ¿De desangramiento? Tampoco. ¿Cuál fue la muerte clínica por la cual Cristo murió? 1000 años antes de que Cristo muriera, el rey David escribió en el Salmo 22. Horadaron mis manos y mis pies. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estoy colgado en medio de toros de Basán. Repartieron mi ropa entre sí. 1000 años antes de que Cristo fuera crucificado, la Biblia, por el Salmo de David, describía la crucifixión con increíbles detalles. Pero lo más interesante es que David escribe, y mi corazón fue como la cera, se derritió. En otras palabras, Cristo muere en el momento que tus pecados y mis pecados son puestos sobre su cuerpo, el justo pagando por los injustos, Él llevando en la ira de Dios, Dios descargando el castigo que tú y yo merecíamos, lo descarga sobre su Hijo. Los pecados en el cuerpo de Cristo hicieron que le explotara el corazón. Cristo muere de dolor moral. Una madre puede estar más cerca de comprender este dolor moral cuando pierde un hijo o cuando van a parir también. Son unos dolores impresionantes. El momento en que los pecados fueron puestos sobre él, fue tan grande el dolor moral, no físico. Cristo en el huerto de Getsemaní, cuando le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa esta copa, pero no sea mi voluntad. Él no estaba teniendo miedo a los clavos y a los látigos romanos. Él sabía que su cuerpo iba a ser hecho un guiñapo humano colgado en la cruz. Cristo estaba sufriendo en Getsemaní antes de ir a la cruz, de que en esa cruz, en el momento que nuestros pecados fueran puestos sobre su cuerpo, el Padre le abandonara. Y entonces gritó Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, que en arameo significa, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y la respuesta es, porque alguien tenía que pagar los pecados. A nosotros nos perdona para que tú mueras, y de esa forma les muestro que los amo. De tal manera amó Dios al mundo, que no nos mató palomitas de maíz. Los amo, miren, palomitas, regalitos, mucho dinero. En la manera como Dios demostró su amor es llevando a una cruz a su unigénito Hijo Jesucristo, para que entendiésemos que si en esa cruz Él pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, no hay nada ni nadie más que pueda pagar por ellos. Y para que entendiésemos que si tan grande es su amor, ¿cómo puedes tú ahorita, por lo que estás atravesando, y muchos que me escuchan están atravesando problemas o tribulaciones o angustias, nunca dudes de que Dios te ama? Porque es precisamente el ataque de Satanás, hacernos dudar de que Dios nos ha abandonado. Y Él lo hizo una vez y no lo volverá a hacer con nosotros. Lo hizo con su Hijo y a nosotros nos dice, nunca los dejaré ni los abandonaré. Cuando Cristo, antes de ir a la cruz, antes de ir a ser tentado por Satanás, en Mateo capítulo 4, en el mar de el río Jordán,
entró a ser bautizado por Juan el Bautista, se abrieron los cielos y se oyó una voz que decía: este es mi hijo, bien amado. No se olviden esta palabra, amado. Él es mi hijo, a quien amo muchísimo. En él tengo mi complacencia. Muy bien, sale Cristo del río Jordán. Fue el inicio, fue el primer acto de su ministerio. Sale del río Jordán Cristo y es llevado por el Espíritu Santo al desierto y tentado por Satanás. Y ahí en el desierto, fíjense lo que Satanás le dice: si eres hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. Vean ustedes que Satanás no dijo: si eres el hijo amado de Dios. Mochó esa palabra a Satanás para hacerle creer a Cristo que su padre no lo amaba, cuando ya había dicho su padre que lo amaba. Si eres hijo de Dios, 3 veces: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Por qué no dijo si eres el hijo amado de Dios? Porque lo mismo que hace con nosotros, siempre Satanás está tratando de hacernos creer que Dios no nos ama, para que no te sientas amado y te vuelvas en contra de Dios. Ese es el arma grandísima en el cual nos ataca Satanás, negándonos que el Padre nos ama. Y Él ha declarado que somos sus hijos y nunca nos va a separar, nunca nos va a abandonar y siempre estará con nosotros. Y aunque andemos en valle de sombra de muertes, no tendremos miedo. Y aunque pasemos por las aguas, no nos ahogarán. Y aunque por el fuego, no nos quemará. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y te digo: no tengas miedo, estoy contigo. Levántense. No escuche la voz del enemigo. Él está contigo y repréndelo. Cristo lo reprendió con la palabra de Dios. Y siempre que te sientas así: ay, ya no me quiere, no siento, y la autolástima, todos me abandonaron y ya no me quiere mi novio, ya no me quiere, y siempre que sientas eso de autolástima por ti, que ya no me quieres, etc., comienza a decir: alabado, yo, ra. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Él me ama. Él me ama. En la madrugada del domingo, un terremoto fortísimo sacudió a Jerusalén. Y un ángel del Señor movió una roca impresionante que solamente se dice que una guardia de 8 o 10 romanos, soldados, la pudieran mover. La piedra con la que sellaron, antiguamente sellaban con piedras las tumbas. Y esos ángeles movieron la roca y descubrieron que estaba vacía. Veamos el relato en Juan capítulo 20 de lo que sucedió. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, o sea, el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, como a las 5 o 6 de la mañana, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, o sea, Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. O sea, la impresión primera de esta mujer fue: se robaron el cuerpo y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, yo como criminalista, y la ciencia en la criminología, dactiloscopía y balística ha evolucionado impresionantemente con el Mossad, que es el Servicio Secreto de Israel, Scotland Yard en Inglaterra, el FBI en Estados Unidos, en fin, la KGB de Rusia. Podemos nosotros inmediatamente, todos los programas, a mí me encantan todos los programas donde hay investigación y cosas, dactiloscopía y todos los métodos del ADN, que ahora ya pueden hasta con un pelo saber si tú fuiste el que mataste a tu perro. Cuando tú entras a esa tumba y dices: se robaron el cuerpo, digo, las personas que entran y que se roban un cuerpo, no agarran y le quitan, lo encueran a la persona y doblan los trapitos ahí, sino que agarran, ¿verdad?, a la persona: órale, ¿cómo estás? Y vámonos, y se lo llevan. ¿Quién se va a estar preocupando en doblarle? A ver, dóblale su saquito y lo pones así todo dobladito, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, no tiene ningún sentido.
Entonces nos damos cuenta ya desde el momento en que entran y que ven el sudario en el cual lo envolvieron, que está perfectamente bien dobladito, porque él no iba a resucitar con las ropas humanas con las que fue muerto. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que era imposible que se robaran el cuerpo. Seguimos leyendo. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró y vio los lienzos puestos allí, enrollados. Versículo 8. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Cuando Cristo resucita de los muertos, dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, que nosotros vamos a resucitar. Escuchen esto es precioso, que nosotros vamos a resucitar con las características que Cristo tenía en su cuerpo cuando Él resucitó. Alguien me preguntará, por eso el título de esta serie, ¿Cómo restaurar los muertos?, así se llama. Porque todos preguntan, ¿me pareceré a John Travolta? ¿O a Madonna? ¿Seré alto? ¿Seré bajo? ¿Los niños seguirán siendo niños? ¿Resucitaremos de 60 años? ¿De 40 años? ¿De 25 años? Todas estas preguntas son válidas. Y la Biblia tiene muchas respuestas a todos los que tienen sed de conocer a Dios y de tener estas respuestas. Veamos rápidamente las características de Cristo cuando Él resucitó. Número 1, no tenía sangre. La última gota de sangre, como la vio Juan, vi sangre mezclada con agua, implicando que ya cuando se mezcla el agua con la sangre, ese cuerpo está completamente vaciado de los litros que tenemos todos por naturaleza de sangre dentro de nosotros. O sea, nuestro cuerpo resucitado no va a tener sangre. ¿Se acuerdan cuando Lázaro murió? Lo enterraron a Lázaro. Dicen los neurólogos que el cerebro no puede pasar más de 15 minutos sin oxígeno. Porque si la persona entra en un estado cataléptico, como el gran actor de cine hace muchos años, Joaquín Pardavé, no sé cuántos supieron de eso. Joaquín Pardavé fue un actor del cine mexicano que lo enterraron y a la semana la familia lo quiso desenterrar para cambiarlo y lo encontraron boca arriba sin uñas. Despertó dentro del ataúd y el pobre, ¿verdad?, pues se acabó las uñas porque sáquenme de aquí, ya era demasiado tarde. ¿Por qué lo enterraron creyendo que estaba muerto? Porque antiguamente podían entrar las personas en un estado que se llama cataléptico, donde la persona aparentemente está muerta y ya no respira y no está muerta, el cerebro vive. Y ahora dicen que los médicos, para dictaminar que alguien está muerto, si ya no puede funcionar el cuerpo, tienen una cosa, llaman cerebro vegetal, y los conectan a tubos, y ahorita está de moda la eutanasia, si lo dejan conectado, si no lo dejan conectado, porque ya está muerto, pero el cerebro sigue funcionando. Entonces pues no se puede decir clínicamente está muerto, porque el cerebro está funcionando, pero no está consciente. Y es un pleito ético legal que ahorita está en auge, ¿verdad? Si se permite la eutanasia, o si se desconecta, o por muerte por misericordia. Pero en el caso de Jesucristo, al no tener él sangre, nos habla que la sangre ahorita es el líquido que nos mantiene vivos. Y cientos de siglos antes de que se descubriera la circulación de la sangre, en 1600, 1700, la Biblia mencionaba desde cientos de siglos que la vida del cuerpo estaba en la sangre. Y todavía en 1800, 1900, el siglo XVII, XVIII, XIX, desangraban a las personas, les ponían atrás como unas cosas que les chupaban la sangre para que pudieran vivir, y lo estaban adelantándose al rapto, ¿verdad? Porque en lugar de hacerlos vivir y mantenerlos con vida, al sacarle la sangre, pues te quitan más vida porque la vida está en la sangre. Entonces Cristo resucita, y cuando Lázaro muere, se descompone su cuerpo. Se comenzó, dice que ya hedía. Yo he visto muertos, a las 2 horas de muertos y ya están morados. A las 2, 3 horas ya están morados, ya están fríos, ya la sangre no circula. Entonces ya no había circulación en las venas de Lázaro. Entonces Lázaro está ahí acostado, 3 días completamente muerto. Su espíritu y su alma se salieron de su cuerpo porque el cuerpo estaba muerto. Y cuando Jesús dice, Lázaro,
¿Quién fue el que lo oyó? El cuerpo no oye nada. El que oye es el alma y el espíritu, la voz de Dios. Entonces el espíritu de Lázaro, no sé dónde se encontraba porque la Biblia no nos los dice, ¿verdad? Tal vez subió al cielo y bajó, oyó la voz, entró al cuerpo de Lázaro y el espíritu, dice Santiago 3, es el que le da la vida al cuerpo, porque sin el cuerpo, sin el espíritu no puede vivir. Entró el espíritu de Lázaro y entró a su cuerpo y el espíritu le dio vida al cuerpo de Lázaro y Lázaro salió de la tumba con la sangre circulando otra vez y otra vez su piel y su cerebro funcionando 100% tal vez mejor que antes de morir. Nada más que Lázaro volvió a morir. Cristo es el único que ha resucitado para nunca más volver a morir. Entonces, cuando muramos nosotros, ya sea que te cremen, que te entierren, que te canten las mañanitas o las golondrinas, ¿verdad? Ya no está en el cajón el difunto, puedes llorar arriba del cajón, ya no te oye, ya no está ahí, no va en la carroza, ahí vamos todos detrás, ¿verdad? Porque pues es la tradición, ¿no? Él ya no está ahí, ya está en el cielo o está en el centro de la tierra, el difunto en el infierno o en la presencia de Dios, de acuerdo a la Biblia. Entonces nuestros cuerpos no van a tener sangre, no se nos dice qué es lo que va a mantener el cuerpo resucitado semejante al de Cristo. Número 2, cuando Cristo resucita, estaban todos los discípulos juntos y atravesó la pared. Está atravesando una pared compuesta sólida molecularmente de átomos. Si yo agarro ahorita la mano y le hago así al púlpito, ¡paz!, se me rompen los nudillos, porque los átomos que componen la materia atómica de este acrílico es más gruesa que la composición atómica que tienen mis manos. Pero el cuerpo de Cristo atravesó la composición molecular de una pared y se les apareció a ellos. Lógico, Gasparín, dijeron ellos. Un fantasma. No puede ser. Nadie ha hecho jamás. Entonces, al aparecerse Cristo a la pared, ve a Tomás y lo primero que hace Cristo, ¿verdad? Tommy boy, come here, ven para acá, Tomasito. Y se acerca a Tomás porque una semana antes él había dicho: a mí no me vengan con cuentos que resucitó hasta que yo no ponga mis manos en sus manos y mi mano en su costado, donde vi la lanza, ¿verdad?, que le atravesó el centurión. Yo no voy a creer que es un fantasma, son mitos, son leyendas. Él era el más escéptico de todos los apóstoles de Cristo. Entonces Cristo le dice a Tomás: pon tus manos. Y Tomás, vean esto, al tocar las manos de Cristo, no las atraviesa. La composición etérea de Cristo era sólida. Toca algo sólido y toca el hoyo que le quedó a Cristo en las manos. Y le dice Cristo: ahora mete tu mano aquí. Y metió la mano Tomás y tocó algo sólido. ¿Qué significa esto? Que nuestros cuerpos resucitados tendrán las mismas características de Cristo. Podemos materializarnos y desmaterializarnos a voluntad. Podemos hacernos invisibles y visibles a voluntad, manteniendo la misma composición nueva molecular que tendrán nuestros cuerpos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Así que esta fue la segunda característica de él. Por eso los ángeles tienen las mismas características. Los ángeles en la Biblia atraviesan paredes y tú puedes tener un ángel ahí que de repente se aparece. Dice en Hebreos 13 que muchos hemos visto ángeles y no sabemos que son ángeles porque toman forma humana. Los ángeles toman forma humana. No se meten dentro de un humano. Tienen apariencia humana, nada más que glorificados, pero sus características son como las de Cristo. Pueden desaparecer, atravesar paredes y volar y desaparecer a millones de años luz con la velocidad de la luz, o tal vez mucho más rápido que la velocidad de la luz. En tercer lugar, Cristo en Lucas 24, 41 al 43. Iban camino de Emaús los discípulos y se les aparece Cristo. Se les apareció a más de 500 personas, pero aquí en este caso a 2 personas. Y entonces, ya que van platicando con él, Cristo les dice: ¿no trajeron tortas? ¿Tienen algo que comer? Nuestros nuevos cuerpos van a seguir comiendo, pero ya no como Toby.
ni como Petunia, ¿verdad? Y ahora nos vamos a poner también, ¿verdad?, gorditos. Vamos a seguir comiendo. O sea, la composición del nuevo cuerpo, aún sin sangre, porque ahorita la sangre es la que lleva todos los nutrientes y minerales y todo desde la punta del pie a nuestro cerebro y está circulando continuamente. ¿Quién sabe qué funcionamiento va a tener? Pero vamos a tener necesidad del mantenimiento también de los nuevos cuerpos. Y vamos a beber, porque Cristo comió pescado y miel. Así que el nuevo cuerpo va a seguir comiendo. Y finalmente vemos nosotros que el cuerpo de Cristo no tenía sangre, tenía sus marcas, se podía ser tocado y visto, era de carne y hueso, con una composición diferente a la de nosotros, y no tenía sangre. Y finalmente, ¿a qué edad murió Cristo? A los 33 años, más o menos, 33 y medio. Pregunta, piensen antes de contestar. Si Cristo no hubiera muerto, ¿se hubiera hecho viejo? Esos mis teólogos, que el liti, que aquí, que por allá, que la maestría y el doctorado. A ver si es cierto. Si Cristo no hubiera muerto, ¿creen ustedes que se hubiera hecho viejo? La respuesta es no. Porque lo que produce la descomposición molecular del cuerpo humano es el pecado. Dice la Biblia que es porque la muerte entró, tenemos que morir. Por cuanto está establecido que todos muramos. Entonces Dios calcula que si hubiera dejado a su hijo a los 34 o 35 o 36 años, hubiera comenzado a tener alguna descomposición, aunque no tenía el pecado absolutamente. Pero Dios calcula que exactamente a los 33 años es cuando se alcanza el pináculo de la juventud. Y de los 33 para adelante, mi compadre y mi comadre, vamos en decadencia. Aunque nacimos, ¿verdad? Desde que nacemos muriendo molecularmente, a los 33, ¿verdad? Ya de los 33 para acá, se puede decir juventud, divino tesoro. De los 33 en adelante, lo que no aprendiste a los 33, el carácter que no forjaste antes de los 33, los hábitos y todo lo que ustedes no hicieron, jóvenes que nos escuchan, antes de esa edad, les va a costar 3 veces más difícil. 3 veces más difícil que antes de los 33 años. Entonces, exactamente, Cristo moría en el momento en el que Dios considera que es el pináculo de la juventud, los 33 años. Entonces, es posible que todos nosotros resucitemos a esa edad, chamacones. Y finalmente, casi siempre cuando se debaten con ateos, escépticos o agnósticos acerca de la resurrección, hay varias teorías que se han desarrollado y que las tienen ustedes que conocer acerca de lo que esgrimen y te debaten. No, pues que el Cristo se lo robaron, que no es cierto que Cristo existió. Un ateo una vez que hasta me dijo en un programa, es que mire, para mí que Cristo ni existió. Yo volteé y le dije, ¿trae usted reloj? Sí. ¿Qué hora es? Las 2, eran 12 y 25, 12 y media, 12 y media. Chéquele la fecha, joven, le dije. 31 de marzo de 1991. Oiga, ¿y desde cuándo estamos contando el 91? Le pregunté. Desde que Cristo nació. Burro. Qué increíble, ¿no? Que ha sido tan grande el impacto de este hombre. No es a partir de Buda, ni a partir de Mahoma, ni a partir de Zoroastro, ni a partir de ningún líder religioso. Es a partir de Cristo que la historia se cuenta antes y después. Es tan impactante la historia de Cristo que es el único personaje en la historia del ser humano de quien durante el tiempo que le llamamos la Navidad se celebra su nacimiento, y aunque sabemos que él no nació, pero se aprovechan de celebrar de ningún otro personaje, y hasta los ateos les dan vacaciones. Y por si fuera poco, ahora estos próximos días, la famosa Semana Santa, que de santa no tiene nada. ¿Por qué? Porque verdad es pura pachanga y pura pasa la jarra.
Entonces, en esta famosa Semana Santa que se conmemora, que fueron los 7 días del Domingo de Ramos a cuando Cristo muere o lo crucifican, que no fue el viernes, fue el jueves cuando Cristo muere, del jueves al viernes, del jueves al viernes, del viernes al sábado, y Él resucita en la madrugada del primer día, como lo vamos a demostrar, es exactamente lo que se considera como la Semana Santa. Es el único personaje que se dan de vacaciones para celebrar su muerte y resurrección. Nunca ves al gordito de Buda que está celebrando su muerte y que sea en vacaciones. Ni Zoroastro, ni Mahatma Gandhi, ni de Mahoma, ni de nadie. Es Cristo el que dividió la historia. El que la historia está concentrada en Él y en el que la historia celebra su cumpleaños y su nacimiento, su muerte y resurrección. El único personaje de toda la historia. Es tan impactante la historia de la vida de Jesús. Veamos las razones. Veamos las 5 excusas que la gente ha puesto a través del tiempo para decir que Cristo no resucitó. Veamos primero el registro de su entierro. El entierro de Cristo fue hecho en la época donde se encontraban Justino Mártir, Plinio y y Josefo, que eran escritores judíos al servicio de Roma. Y tú puedes leer las cartas y los libros de Josefo y de Plinio, donde mencionan la muerte de Cristo, de un hombre que era de Nazaret, que crucificaron bajo el gobierno de Poncio Pilatos, etcétera, etcétera. La historia, historiadores dan testimonio de la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Número 2, los historiadores no tenían razón para dudar de su existencia, porque todas las personas claves en el escenario de su entierro fueron los historiadores romanos, cuyos libros permanecen aún en las bibliotecas de cualquier librería del mundo. Entre estas personas se encontraba José de Arimatea, que era un miembro del Sanedrín, que fue el que prestó su tumba para que enterraran a Jesucristo. Número 3, esto es tremendo, las mujeres. Esto es tremendo, las mujeres seguidoras de Cristo fueron las primeras testigos de su crucifixión y de su resurrección. A la primera persona a la que Cristo se aparece fue una mujer. ¿Por qué esto es tan altamente significativo? Porque si la historia de Cristo fuera falsa, escuchen, era altamente improbable que este papel se le hubiera atribuido a las mujeres, porque en el siglo I hasta el siglo IV y V, el testimonio de las mujeres, y todavía en el Medio Oriente como Arabia Saudita y otras naciones, no se considera en un testimonio legal que una mujer dé testimonio. No es considerado aceptable entre los hombres ni entre los jueces. Increíble. Así que si alguien hubiera inventado esto, que él se hubiera parecido, lo último que hubiera dicho era, se le apareció una mujer. Porque era algo totalmente aberrante que fueran las mujeres los testigos de un evento que marcaría la historia. Número 4, el sitio de su entierro. Los que han ido a Jerusalén con nosotros. Tú ves, la tumba de Buda está vacía. La tumba de Mahoma está vacía. La tumba de Zoroastro está vacía. La tumba de Mahatma Gandhi está vacía. La tumba de Confucio está vacía. Cuando vamos a Jerusalén, la tumba de Cristo está vacía. ¿Por qué está vacía? Todas las demás tumbas de los demás, ahí están. Vacías porque no son cuerpo, su alma y su espíritu, pero están sus huesos. Y están ahí su cajón y todo. Tú ves a la tumba y entramos a la tumba de Cristo, que está en un jardín precioso, y entramos y te dejan entrar a la tumba y te das cuenta, ¿verdad?, que en la tumba de Cristo no hay absolutamente nada desde hace 20 siglos, que se ha mantenido de esa manera. El entierro de Cristo, el sitio de su entierro. Y finalmente, ¿qué tan importante es la evidencia de la tumba vacía? Si los judíos o los romanos, escuchen esto, es uno de los argumentos apologéticos más fuertes. Si los judíos o los romanos hubieran podido producir el cuerpo de Jesús, el cristianismo hubiera sido falsificado, porque lo pudieran haber exhumado el cuerpo y exhibirlo públicamente y desmentir que hubiera resucitado. Pero desde el momento en que Cristo resucita, todo el imperio romano se movió para comenzar a buscarlo. Es más, acabamos de ver mi esposa y una película que acaban de estar en Estados Unidos que se llama Resucitó. De las pocas películas apegadas a la resurrección de Cristo y de la historia que se involucró en cómo buscaron los romanos con expertos para encontrar y el dinero que ofrecieron para que si alguien encontraba el cuerpo de Cristo, lo recompensarían.
Y esto es algo indubitable que nos muestra finalmente el testimonio de los apóstoles. Cuando Cristo se les aparece a los apóstoles, eran unos cobardes, estaban encerrados en un cuarto, dijeron, no puede ser, no, todo lo que nos dijo el maestro no es posible. No es hasta que vieron a Cristo y tocaron sus manos y metieron su mano en su costado y se dieron cuenta que aquel que les dijo, yo soy la resurrección y la vida, y cualquiera de ustedes que crea en mí no morirá eternamente, sino vivirá conmigo. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y se enfrentaron al imperio más grande de la historia, el Imperio Romano. Y el Imperio Romano no fue vencido por los hunos, ni por los bárbaros, ni por los vikingos, ni por los pobladores. Fue vencido con el mensaje del Evangelio de Jesucristo resucitado. Cuando el emperador Constantino, en el año 325 después de Cristo, iba en una batalla que se llamó la batalla de Milvain, vio un signo en el cielo que decía, Veste chino vincitoris, bajo este signo vencerás. Constantino dizque, porque no es real, pero dizque se convierte al cristianismo y absorbe el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y el Imperio Romano es el único imperio que ha permanecido simplemente de lo político a lo religioso. Nunca ha terminado el Imperio Romano, simplemente dio la voltereta de lo político a lo religioso. Ahora es religioso político porque es la única religión que es política y religiosa, pero ha permanecido durante 20 siglos y fue vencido por la resurrección del Hijo de Dios. Y de acuerdo a la Biblia, de 10 naciones que pertenecieron al Imperio Romano entre el Medio Oriente y entre Europa, saldrá el futuro dictador mundial llamado el Anticristo. Así que nos encontramos en una generación emocionante, con muchas presiones, con mucha angustia de la gente, con mucha confusión, y somos los portadores del más glorioso mensaje que la gente necesita escuchar, de la gracia de Dios, que Dios los ama. Tu familia está como tú estás, tus amigos están como están, tus parientes están como están, tus trabajadores están como están, viven y hacen lo que hacen porque no conocen este mensaje. Y hemos sido nosotros llamados, privilegiados, para poder llevar este mensaje a las naciones. Muchos de ustedes no lo pueden hacer, pero lo pueden hacer con sus aportaciones para que podamos seguir mandando misioneros. Si creemos realmente que Cristo resucitó, entregaremos nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que tenemos para la gloria de aquel que dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les amo, les amaré eternamente y el que me siga encontrará la vida. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la resurrección de tu Hijo entre los muertos y la esperanza viva que todos tenemos de volverlo a ver. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar una salvación tan grande. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y andad como es digno de Jesucristo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en su gracia y en su conocimiento. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a todos según sus obras, conduzcámonos en temor durante todo este tiempo tan corto de nuestro peregrinar en esta vida, y entreguémosle todo lo que tenemos a Jesús, porque Él nos dio todo lo que Él tenía, para que podamos saber que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Y si alguna persona que nos escucha ahorita en las redes sociales quiere invitar a Cristo como su Salvador por primera vez, dile estas palabras:
Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre y que a los 3 días te levantaste de la tumba para darme la esperanza de vivir para ti y morir para ti. Te pido que entres a mi corazón, te confieso mis pecados y te doy gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.